Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes estén conectándose a esta clase correspondiente a la semana número 8, donde vamos a hablar algunas generalidades de lo que son las empresas constructoras. Ya anteriormente pues hablamos de los tipos de empresas que teníamos, que la parte de, de la construcción, de las empresas que están en este gremio, hacen parte del sector secundario, porque transformamos elementos procedentes de la naturaleza en productos para la construcción. Entonces, entremos a hablar un poquito más en detalle de de qué son estas empresas constructoras, cómo se organizan, cómo se gestionan los procesos. Entonces, pues, cuando hablamos de empresas constructoras, pues estamos hablando de aquellos tipos de empresa que se encargan de materializar los diseños, ¿sí? Entonces, esas empresas se encargan de, como su nombre lo indica, construir, edificar, materializar un diseño. No necesariamente debe ser un edificio, puede ser una vía, puede ser un puente, puede ser un muro, entre otros elementos pues, que podemos encontrar en común. Entonces, esa es la razón de ser de esas empresas constructoras. ¿Qué sistema organizacional aplicaría para una empresa constructora? Recordemos que cuando hablamos en la parte de los procesos administrativos, organizar es delegar quién lo hace y a partir de ahí yo debo buscar la estructura organizacional que mejor permita producir, que mejor permita construir en este caso, o que mejor permita desarrollar una serie de procesos, que todo sea eficiente, que todo sea orientado a un objetivo o a una meta estratégica. Entonces puede que encontremos empresas que utilicen sistemas organizacionales lineales, como tradicionalmente se hace, una cabeza centralizados y de ahí para abajo unos departamentos funcionales. Aunque lo ideal es que las empresas de construcción en lo posible pudiesen crear estructuras organizacionales o sistemas organizacionales enfocados a desarrollo de proyectos. Entonces, donde el director de proyecto tiene mucha más autonomía para eh, tomar decisiones y asignar los recursos que requiere el proyecto. Entonces, el organigrama ya hemos hablado anteriormente en anteriores semanas, en otras clases, qué es lo que permite o qué establece el organigrama. Además de unas jerarquías, es decir, quién está en puestos superiores, quién está en puestos operativos, nos muestra cuál es el nivel de la responsabilidad que tiene ese cargo, cuál es el nivel de autoridad que tiene ese cargo, a quién reporta y quiénes le reportan a ese cargo, cuáles son sus pares, cuáles son las líneas de comunicación que debe tener una persona frente a sus superiores o los niveles inferiores de ese cargo. Entonces, lo ideal, por ejemplo, en una empresa constructora es que se utilice una organización departamental. Eso sería como la base administrativa, como llamémoslo la sede central. Llamémoslo la sede central. Puede utilizar una organización departamental. Entonces, donde tenemos un líder, una cabeza, unos líderes por departamento y de ahí para abajo unos cargos asistenciales. Aunque, como les mencionaba anteriormente, lo ideal es que la estructura organizacional se oriente a proyectos. Entonces, ¿cómo se puede orientar a proyectos? Buscando que esa estructura organizacional sea de tipo matricial. Entonces, al ser matricial, se van a eliminar vínculos hacia arriba y se tiende a horizontalizar ese organigrama, de manera tal que el director de proyecto tienda a ser mucho más autónomo a la hora de gestionar recursos, a la hora de tomar decisiones, sin necesidad de consultar a sus superiores. Bien, hablando de la estructura organizacional, entonces ahí tenemos una estructura organizacional por departamentos funcionales. Entonces tenemos un departamento técnico o área técnica. Vamos a ver, por ejemplo, un área financiera,
o puede ser contable, puede haber un área de recursos humanos, una gerencia comercial, puede haber una gerencia legal. Bueno, hay muchos tipos de áreas funcionales o departamentos funcionales que uno podría llegar a incluir en una estructura organizacional de este estilo, que es por departamentos, por especialidades. Miremos, por ejemplo, esta otra estructura organizacional. Fíjense ustedes que esta es una estructura organizacional matricial, mucho más enfocada a proyectos. Entonces, dése cuenta que yo tengo, si bien tengo unos gerentes funcionales o unos gerentes de departamento, los recursos no solamente están para reportarle a ese gerente funcional. Hay unos recursos que van a trabajar de la mano con el director de proyecto, como ustedes lo pueden ver, los que están de rojito, los que están de azul claro o los que están de azul oscuro. Esos recursos son transversales al proyecto y van a entrar a trabajar al proyecto. Y además de reportar al gerente funcional, la idea es que también le reporten al director de proyecto o project manager, como aparece ahí en la columna del lado derecho de sus pantallas. Entonces, aquí esta estructura tiende a ser mucho más horizontal. La idea es que esos recursos humanos aporten un buen grado de trabajo hacia el proyecto, que estén por lo menos medio tiempo, o si la organización es mucho más enfocada a proyectos, es una matricial muchísimo más fuerte, pues esos recursos estarán 100% dedicados al proyecto y se movilizarían de proyecto en proyecto sin dejar de reportar al gerente funcional. Mire la ventaja que tiene este tipo de estructura organizacional. Entonces, dentro de lo posible, si usted es propietario de empresa o si usted está en una empresa, puede sugerir que se cree este tipo de estructuras organizacionales. Son mucho más eficientes que las departamentalizadas. Ya vimos por qué son más eficientes, porque las decisiones se estarían centralizando en una sola persona o en unas pocas personas. Eso hace que los procesos pierdan eficiencia. Bueno, hablando de eficiencia, entonces tenemos que entrar a hablar de lo que es el proceso dentro de la empresa constructiva. Entonces ya definimos cuál es la estructura organizacional que puede eh, dirigir esos procesos. Entonces ya tenemos los responsables, pero ¿qué es importante a la hora de enfrentar los procesos dentro de una empresa? Generar valor. Los procesos deben estar enfocados a generar valor. Entonces, no es solo entregar un edificio que cumpla con ciertas especificaciones, sismo resistencia, eficiencia ambiental, acabados de última generación. Hay que buscar algo que me diferencie de la competencia, y eso lo hablamos en clases anteriores. Entonces, esa cadena de valor me permite que a través de mis procesos los mejore y por supuesto pueda generar valor al cliente. Este valor, recuerden que no es entregarle más cosas de las que se pidieron en un contrato o de las que se especificaron en un trabajo. Es buscar diferenciarse de la competencia. Entonces aquí viene en el diagrama, vienen las oportunidades que son, digámoslo así, nuestros proyectos. Entonces vienen y pasan por digámoslo así, una maquinita interna donde hay una gestión comercial y contratación, donde hay un aparato productivo que se encarga de transformar esos productos y finalmente el producto sale a la venta. Una vez sale a la venta, debe estar apoyado también en servicios de postventa si aplica, si hay garantías, y esto nos permite tener una salida de nuevas oportunidades de trabajo. Importantísimo esto, que se pueda visualizar dentro de las empresas y que ojalá pues mediante la ejecución juiciosa de esos procesos se le genere valor al cliente. Pero entonces, ¿cómo estamos ganando clientes? Cuando ganamos clientes, pues ¿cómo nos vinculamos con ellos? Entonces, comercialmente nos estaremos vinculando a través de un contrato. Entonces, es importante tener en cuenta que los contratos pueden estar a cargo de un departamento funcional llamado licitaciones o un departamento funcional llamado compras, y de ahí habrá un analista de licitaciones que se encargue de estar haciendo seguimiento constante, por ejemplo, a la plataforma del SECOP 2
que es la plataforma de contratación pública. O puede hacerlo también a través de contratos privados, mirando pues cuáles son esos potenciales clientes a los cuales se le puede prestar un servicio de obra o construcción. Entonces hay que tener en cuenta que si nosotros como empresa firmamos un contrato, no importa qué tipo de contrato, sea público o privado, eh, debe haber una preventa, ¿cierto? Entonces, el contrato va a ser un documento que nos liga o que nos vincula con un cliente al cual vamos a prestarle un servicio de construcción, vamos a materializar un edificio, una vivienda, unas oficinas, una vía, muchas otras cosas. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Mirando un poquito lo que es la parte de contratación pública, entonces ustedes pueden entrar, por ejemplo, a la página de Colombia Compra Eficiente o pueden buscar, googlear en internet y mirar, por ejemplo, SECOP. Hoy día se está trabajando básicamente con SECOP 2, SECOP 1, si bien todavía hay ofertas, se publican algunas ofertas, ya tiende, esta plataforma SECOP 1 ya tiende a desaparecer. Entonces ya los documentos de un proceso, las licitaciones, los prepliegos, todo ese tipo de documentos que sirven para contratación ya se están migrando a SECOP 2. Entonces, si usted, por ejemplo, es encargado de un área de licitaciones en su empresa, debe enfocarse principalmente en la búsqueda de procesos en el SECOP 2. Entonces, en el SECOP 2 ustedes pueden inscribirse en la plataforma como personas naturales. Si desean prestar servicios, pueden constituirse como empresas o personas jurídicas y participar de los procesos de contratación pública. Cabe resaltar que cuando ustedes se presentan como personas jurídicas y lo hacen a través de su propia empresa, también tienen la opción de conformar uniones temporales o conformar consorcios. Pueden utilizar cualquiera de esas figuras también para participar en procesos de contratación y fortalecerse o robustecerse para poder obtener algún contrato según las especificaciones que ustedes encuentren en la página. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para participar de un proceso? Entonces hay que preparar unos documentos. Entonces, anteriormente, hace unos 10 años, tal vez un poco más, eh, las licitaciones iban en documentos físicos. Entonces, usted tenía que ir hasta la entidad, entregar unos sobres con unos documentos que acreditaran una experiencia, una capacidad económica, pólizas, eh, documentos de identificación del representante legal, bueno, en fin, hojas de vida. Ahora es mucho más sencillo, a través de la plataforma usted prepara los mismos documentos, pero los carga digitalmente. Solamente cargar PDFs que acrediten eso que aparece ahí. Capacidad económica, capacidad jurídica, liquidez, experiencia, cargar las pólizas, las hojas de vida del personal que de pronto el contrato le pueda estar exigiendo, entre otras cosas. El oferente, pues entonces tiene la opción de publicar en la plataforma los tipos de procesos con los cuales va a llevar a cabo el proceso de contratación. Entonces, ustedes en SECOP 2 pueden participar de muchos procesos. Pueden participar en procesos de cuantía mínima, que son las cuantías mínimas que porque por presupuesto tienen algunas entidades, entonces son contratos de montos no muy grandes. Puede haber contratación para régimen especial, la tradicional licitación pública, licitación de obra, entonces donde pueden presentarse proyectos para construcción pequeños o las grandes contrataciones. También hay procesos de contratación directa que se publican en la página y que ya digamos la entidad tiene sus contratistas específicos para actividades que requieran. Cuando hay contratación directa es porque hay alguna urgencia manifiesta. Entonces, esos procesos, si bien son de urgencia manifiesta y no requieren participación de licitación, sí pueden aparecer
en la página publicados para una auditoría, digamos, de que cualquier ciudadano puede hacer. Entonces, si ustedes como persona natural, persona jurídica, aprueban esos requerimientos que tiene la entidad, pues sencillamente se perfeccionará el contrato todo a través de la plataforma, sin necesidad de hacer presencia física en la entidad contratante. Ventajas, pues, de tener una plataforma que nos permita realizar todo ese proceso. Listo, el contrato se perfeccionó, se firmó un acta de inicio, entonces hay que empezar a materializar ese proyecto. Entonces, para ello vamos a crear o conformar un equipo de obra, designar el equipo de obra. Entonces, ¿quiénes hacen parte del equipo de obra? Entonces, serán aquellas personas, aquel recurso humano que va a ejecutar directamente los trabajos. Entonces estará un director de obra. Esto depende pues también del tamaño del proyecto, ¿no? Puede que haya director de obra, un residente de obra, unos auxiliares de residente, o de pronto haya un residente específico para una actividad, un residente de excavaciones, un residente estructural, un residente hidráulico, un residente eléctrico, dependiendo del tamaño del proyecto. Y de ahí para abajo pues tendremos personal operativo, maestros, capataces, supervisores, en fin. La empresa pues debe definir cómo hacer la modalidad con la cual se va a contratar ese personal. Entonces, algunos serán contratados directamente, muy seguramente por contratos de labor u obra, y habrán procesos pues que serán subcontratados, que de pronto la empresa no maneja dentro de su portafolio ciertas actividades, entonces recurrirá a empresas más pequeñas que le permitan cumplir con los requerimientos del cliente. Entonces, a través de un subcontrato. Se debe definir un plan de calidad de obra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Se debe generar un documento que sea de conocimiento de todos acerca de los procesos que se van a manejar en la obra, cómo se van a realizar, cómo se van a controlar y quiénes son los responsables de verificar los asuntos de calidad en ese proyecto. Es importantísimo también tener en cuenta que hay que cumplir con unos lineamientos en seguridad industrial. Entonces, la empresa debe estar inscrita y debe estar certificada en temas de seguridad industrial y medio ambiente. Eso ya es obligatorio, ya es mandatorio. A partir del año 2019, toda empresa debe tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Mientras estamos ya en la etapa productiva, entonces ya se conformó el equipo, ya se tienen todo ese tipo de elementos debidamente organizados, entonces mientras está en el proceso de construcción, deben existir unos canales de comunicación entre el director, entre el residente de la obra, vuelve y juega dependiendo del tamaño del proyecto. Habrá muchísimas dependencias. Un director de obra se va a estar comunicando muchísimo con personal bajo su cargo y con las personas que están sobre el cargo. Hablemos de gerentes, hablemos de juntas directivas, dando reporte constante de los avances del proyecto. En la etapa productiva, ustedes deben planificar muy cuidadosamente las compras. Recuerden que están jugando con un presupuesto el cual no puede exceder sin más si se está en obra pública. Si ustedes exceden el presupuesto, muy seguramente pues no se les va a asignar más, pues a menos de que tenga la debida justificación y pues sea aprobado por el cliente. Se debe ejecutar la obra con unas especificaciones. Entonces, cuando ustedes firman un contrato, el cliente debe compartirles un documento llamado especificaciones técnicas en donde se muestre cómo se va a realizar el proyecto, cómo se van a pagar los ítems, qué normatividad aplica para los ítems o esas actividades que se van a desarrollar para el proyecto. Esas son las especificaciones técnicas. Bueno, también en la etapa productiva se deben realizar los respectivos cortes de obra en los cuales ustedes puedan facturar o nosotros podamos facturar y cobrar por los servicios prestados. Finalmente, pues, después de haber culminado todas las actividades, pues se validará el alcance con el cliente y se realizará la entrega formal del proyecto
para su posterior liquidación. Bueno, también es importante este aspecto de las postventas. No es solamente entregar un producto y ya nos fuimos, no. Entonces, lo ideal es prestarle acompañamiento al cliente si hay algún requerimiento después de la entrega del proyecto. Entonces, si dentro del contrato está especificado que se debe prestar un soporte, desde el punto de vista de garantías, pues se debe hacer. No es muy común que las directivas estén pendientes de estos procesos. Normalmente se subcontratan, se delegan y se relegan, es decir, lo dejan por allá bien guardadito, se le pone poca atención, pero es bueno que se le ponga atención a las postventas. Finalmente, eso es imagen, es valor al cliente. Vuelve y juega esto de valor. ¿Por qué? Porque no le estoy colocando un elemento funcional que no está contemplado originalmente en un contrato. Le estoy prestando un servicio y estoy diferenciándome de la competencia. Y las postventas suele ser un, un ejemplo de diferenciación. O sea, si usted le pone cuidado a su cliente, atiende los requerimientos, obviamente que estén debidamente justificados, pues eso puede generar mejor imagen y mucho más prestigio para la empresa. Listo, fase pues ventas. ¿Cómo organizamos entonces una empresa constructora? Habrá unas gerencias de apoyo, unos departamentos de apoyo que vamos a tener a nuestro lado, trabajando codo a codo. Entonces, inicialmente podemos tener seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿esta área qué se trata? ¿O esta área qué filosofía tiene? Prevenir accidentes y enfermedades de tipo laboral. Entonces, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se rige mediante el acuerdo o el decreto 1072 de 2015 y se especifican en qué apartes está especificado la creación de ese sistema, además de la resolución 1111 de 2017. También tenemos un departamento ambiental que nos acompañará en la gestión de residuos, en la minimización de impactos negativos a las áreas de influencia en las cuales se está desarrollando el proyecto. Tenemos pues el área de calidad, que es el área encargada de establecer procedimientos de calidad. Nos dirá cómo aplicar las normas de calidad NTC, por ejemplo, para el desarrollo de nuestras actividades. A través de esos procedimientos nos van a indicar cómo vamos a cumplir con unas especificaciones técnicas. Todo esto se regula a través de formatos y por supuesto habrán actividades para el control de calidad. Entonces, ¿cómo vamos a controlar que la calidad de nuestros productos cumple con las especificaciones que nos dio el cliente o cumple con la normatividad nacional o internacional según la cual aplique? Compras, entonces compras hará la adquisición de equipos, herramientas, hará subcontratos, hará gestión de proveedores para beneficio del proyecto. Habrá un área de programación y control, quien estará a cargo de hacer seguimiento al cronograma y muy seguramente a los costos del proyecto y estará emitiendo alertas en caso de que estos costos se estén disparando. Nos enviará alertas en caso de que estemos quedados en el cronograma y asimismo pues nosotros como directores de obra, director de proyecto, residentes de obra, ejecutemos las acciones que apliquen. Dependiendo también del tamaño de la empresa, puede haber un área para mantenimiento de equipo, puede haber un área para talento humano, contratación de personal, un área financiera, puede haber finalmente un departamento legal para revisión de contratos. Bien, con esto hemos finalizado la clase de esta semana. Cualquier cosa, por favor, cualquier requerimiento, me pueden escribir al contacto de su tutor o a mi correo electrónico. Para todos ustedes un feliz día, que estén muy bien, estamos hablando, chao.